capítulo 2. Y quisiera volver a leer, porque si algo necesitamos como cristianos con respecto a la festividad navideña, es conocer las Escrituras, es saber lo que la palabra de Dios nos dice sobre ese particular. Así que yo les invito para que vayamos a nuestras Biblias, a Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, porque es de ahí que vamos a tomar nuestra reflexión en esta mañana. Mateo capítulo 2, y dice la palabra del Señor: después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, les respondieron, porque esto es lo que está escrito en el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de este niño, y tan pronto como lo encuentren avísenme, para yo también ir a adorarle. Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando ya se había ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y les dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De ese modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que habían averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró del distrito de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas: lo llamarán Nazaret. Que el Señor
añada bendición a su santa y bendita palabra. El mensaje de la Navidad es un mensaje que presenta con perfecta claridad lo inclusivo del Evangelio. El Evangelio es salvación para todos. La Biblia dice, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. Así que cuando planteamos el mensaje de Jesucristo como un mensaje de gracia, lo que estamos afirmando con ello es que es un mensaje de gracia que tiene el propósito, la voluntad y la intención de que todos los seres humanos, hombres y mujeres, puedan conocer el Evangelio de Jesús y puedan venir al conocimiento de su Evangelio. Desde luego, la historia del nacimiento de Jesús no es una historia que está presentada meramente como una leyenda. La historia del nacimiento de Jesús está presentado como un evangelio. Inclusive su genealogía. Su genealogía está presentado como un evangelio y plantea unas verdades extraordinarias. La primera de ellas es que nos dice que Dios es cumplidor de promesas. Cuando uno lee la genealogía de Jesús, amén de todos esos nombres de que fulano engendró a sutano y sutano engendró a perencejo y perencejo engendró a sutanejo, ¿verdad? A pesar de todo ese dato, hay un mensaje implícito dentro de esa genealogía, y el mensaje implícito es que Dios es cumplidor de promesas. Hay quien tal vez pueda pensar en términos de las promesas hechas de Dios a Israel en 6.000 años. Hay otros que puedan decir, no son solo 6.000 años, son millones de años. Pero indistintamente el tiempo, por lo general, nosotros los seres humanos, cuando hacemos una promesa, en la medida en que el tiempo pasa, olvidamos la promesa hecha. Esa es la premisa de la que parten algunos cuando dicen, haz la promesa, al pueblo se le va a olvidar. Porque esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es así. Si hacemos una promesa hoy y no la cumplimos hoy, cada vez que pase un minuto, las probabilidades de que nuestra promesa se cumpla cada vez se hacen más remotas, se hacen más distantes. Pero lo extraordinario dentro del marco de la genealogía de Jesús es que no importa cuánto tiempo pase, Dios hace una promesa y Dios cumplirá fielmente esa promesa. No necesitamos desesperarnos en el tiempo. No necesitamos llenarnos de ansiedad con respecto al tiempo. La expresión "y venido el cumplimiento del tiempo" nos hace entender con perfecta claridad que Dios es cumplidor de promesas. Por el otro lado, la genealogía de Jesús nos presenta que Dios hará lo imposible con tal de cumplir en nosotros su promesa. Desde luego, cuando uno lee la genealogía de Jesús, uno encuentra ciertos abortos a la naturaleza dentro de esa genealogía. Como por ejemplo, el nombre de unas 4 mujeres. En ninguna genealogía judía aparece el nombre de las mujeres. No es parte de la práctica, de la costumbre, de la idiosincrasia de Israel unir a las mujeres en el marco de la genealogía. En el caso de Jesús, Mateo, que escribe a los judíos, les hace saber que hubo 4 lapsos en la historia genealógica del rey David,
donde hubo profundas interrupciones, pero Dios se encargó. Desde luego, el orgullo de Israel es el rey David. Y el rey David es precisamente el portaestandarte de la gran promesa de que un día de él saldrá un vástago para ser rey de Israel. Y lo que es interesante es que Israel admitió que para que David pudiera existir y para que en la eventualidad pudiera existir un vástago para que fuera rey, según la promesa de Dios hecha a David, Israel había aceptado que 4 mujeres intervinieran en la historia de Israel. Y lo que es extraordinario, 4 mujeres que no representaban bajo ninguna circunstancia la vida de las mujeres judías, porque una era hitita, la otra era cananea, la otra era moabita, pero llana y sencillamente estas mujeres fueron aceptadas por Israel como parte del plan de Dios para que David pudiera existir como rey de Israel. Y desde luego es el planteamiento que utiliza Mateo para decir: Dios hará lo imposible con tal de cumplir en nosotros su propósito. Como tercer elemento, plantea que tanto judíos como gentiles están involucrados en el plan de salvación de Jesucristo. La salvación de Jesucristo desde el punto de vista bíblico no es una salvación que afectaría solamente a los judíos, porque Dios, cuando hizo promesa a Abraham, le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Y desde luego Mateo tiene un cuidado extraordinario dentro de su evangelio y dentro de su introducción genealógica para hacernos saber que la bendición de Dios nos ha alcanzado a todos como resultado del nacimiento de Jesucristo en Belén de Judea. Por el otro lado, el evangelista Mateo nos presenta que Jesucristo es el resultado de la manifestación del más grande amor de Dios. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a Jesucristo como Salvador. Ahora, fíjese el dato interesante. La historia que nos presenta Mateo nos presenta precisamente a una pareja comprometida que trascendieron por encima de las crisis para que la voluntad de Dios se hiciera una realidad. Muchas veces nosotros como cristianos anhelamos y deseamos que la voluntad de Dios se haga en nosotros una gran realidad. Lo que no imaginamos es que para que la voluntad de Dios se haga en nosotros realidad, muchas veces Dios permitirá que pasemos por diversas crisis. Las crisis son parte de la metodología de vida para que conozcamos la voluntad de Dios. Y José y María no iban a ser la excepción. José y María iban a tener el gran privilegio, la gran bendición de traer al mundo precisamente al Verbo encarnado de Dios. Pero para vivir esta experiencia tan gloriosa, para vivir esta experiencia de tanta bendición y para vivir esta experiencia en una profunda dimensión de fe, era necesario que ellos enfrentaran la realidad de la crisis que esto implicaba. José y María estaban comprometidos y para que hubiese ruptura del compromiso, José tenía que acusar a María de estar embarazada sin él ser responsable de ese embarazo. Ahora, lo que es interesante es que Dios había visto en María
cualidades de una mujer digna para concebir del Espíritu Santo a Jesús. Y dentro de la historia de Mateo, ella no entendía, porque nosotros a veces los seres humanos tenemos la intención de pretender entender primero lo que Dios va a hacer con nosotros, para luego entonces decir, creo. Cuando no entendemos, pensamos que Dios no está haciendo nada. Cuando no entendemos, pensamos que Dios está desentendido de nuestra realidad de vida. Cuando no entendemos, simplemente nos cruzamos de brazos y le decimos a Dios, yo no entiendo lo que me está pasando. Pero el mensaje de la natividad, el mensaje del nacimiento de Jesús, nos plantea una gran verdad. María no entendía ni papa lo que estaba sucediendo. Yo no sé si usted ha vivido una experiencia de crisis que le haya impactado. Yo las he vivido. Y uno se queda como metido en un embudo. Uno se queda dentro de un vacío. Uno se queda en un espacio donde solamente uno percibe un sonido, pero no percibe nada más. El impacto emocional que tuvo que haber recibido María en aquel momento cuando recibió la noticia de que estaba embarazada sin haber tenido un contacto sexual con un hombre, aquello sin lugar a duda tuvo que haberla sumido en una experiencia de crisis profunda. Pero lo extraordinario del mensaje de la Navidad es que ella no cuestionó a Dios. Es que ella no le dijo a Dios, no entiendo. Y como no entiendo, es mejor que pares aquí. Detén este proceso tuyo hasta aquí, porque no lo entiendo. Llana y sencillamente ella le dijo al Señor, yo soy tu sierva, y porque soy tu sierva, no en el sentido vanaglorioso en el que a veces nosotros decimos soy siervo de Dios, sino en el sentido literal de lo que esto implica. Ella le estaba diciendo al Señor, como tú y yo debemos decirle, yo soy tu esclavo, yo soy tu esclava. Y el esclavo y la esclava no tienen derecho para exigirle al Señor nada. Yo soy tu esclavo, yo soy tu esclava, hágase en mí como tú quieras. Por su parte, la Biblia dice que José era un hombre de una postura ejemplar. No quería difamar a María. Prefería aceptar la culpa. De hecho, la razón por la que él quería huir era precisamente para que de esta manera se pensara que él había sido el responsable del embarazo de María, y por ello entonces María no fuera acusada y fuera lapidada, fuera apedreada. Dentro del Evangelio se presenta a un José que sabe cubrir las faltas de la persona a la que ama. Y yo creo que eso es parte del Evangelio. El Evangelio es una invitación a que cubramos las faltas de la gente que amamos. A veces nos topamos con una gente que nos dicen que nos aman, pero nos pelan. Y después que nos pelan, firman diciendo, y yo te amo como tú no tienes. Que el Espíritu te revele cuánto te amo, pero te peleé. En el Evangelio del nacimiento de Jesús, José sabía cubrir las faltas de la mujer que amaba. Dice la Escritura que no quería difamarla, no quería hablar mal de su prometida, no quería inmiscuirla dentro de un proceso vergonzoso.
prefería mejor huir. Dentro del marco de la tradición cristiana, nosotros resaltamos más la figura de María. Y la resaltamos entendiendo que en ella había una conducta de una mujer extraordinaria. Claro que sí, que en María había una conducta de una mujer extraordinaria. Pero si José en derecho hubiera declarado: ese bebé no es mío, la conducta extraordinaria de María no hubiera servido para mucho, porque la hubieran apedreado. José es un modelo extraordinario para el hombre y la mujer de hoy. José es un modelo extraordinario que nos invita a considerar en la experiencia de nuestras crisis que no podemos renunciar a nuestros principios cristianos, que no podemos renunciar a los valores de nuestra fe y que debemos afirmar que, si bien es cierto, vamos a padecer en el caminar de la vida crisis, no es menos cierto que dentro de la crisis yo no puedo deformarme y dejar de ser cristiano. Por esa razón el ángel de Jehová se le apareció a José, porque desde luego, para que veamos presencia de Dios en nuestra vida, la conducción de nuestra vida tiene que ser conforme al corazón de Dios. ¿Qué dato interesante nos presenta Mateo dentro de su evangelio? José le prestó a Dios lo que podía resultar en su indignidad.